Pues vamos a leer la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 53 hasta el 65. Marcos, capítulo 14, versículo 53, dice así la palabra del Señor. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Mas Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles y calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose algunos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo, que es hecho por manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Mas ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir su rostro y a darle bofetadas y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Amén. Tras haber sido arrestado, Jesús se encuentra solo, completamente solo, en manos de sus enemigos. Por supuesto, Pedro lo siguió. E incluso entró dentro de la mansión del sumo sacerdote. Y tras haber huido, en un primer momento, juntamente con todos los demás discípulos, al final su apego y amor por Jesús pudo más. Y aquí lo tenemos entonces en el versículo 54. Mas Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles y calentándose al fuego. Esto se nos dice aquí como avance de lo que va a ocurrir después, para crear una especie de expectación, podríamos decir suspense, acerca de Pedro. Todo esto se aclarará, como sabemos, ya a partir del versículo 66, cuando se nos dirá el relato de la negación de Pedro. Pero en estos versículos que hemos leído, ya a partir del versículo 55, se centra exclusivamente en Jesús. Y Jesús, como decimos, está solo en manos de sus enemigos. Desde su arresto hasta su muerte, en la mañana siguiente, Jesús tuvo una especie de 6 juicios o comparecencias ante las autoridades. 3 ante las autoridades religiosas judías y otras 3 ante las autoridades civiles romanas. En total 6. Y esta que leemos aquí en realidad no es la primera, sino que de hecho es la segunda comparecencia de Jesús. En Juan capítulo 18, versículo 13, Juan capítulo 18 y versículo 13, allí leemos que lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote aquel año.
primeramente, por lo tanto, fue llevarlo a Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Y bien, pues entonces esta es la primera comparecencia. La segunda es esta que leemos aquí, que es en casa de Caifás. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, no se nos dice su nombre, pero sí que se nos dice el nombre Caifás en el relato paralelo en el Evangelio según Mateo. Y esta fue entonces, sí, la segunda comparecencia, porque la primera fue muy breve, ¿no? Nos podemos imaginar que en casa de Anás fue tal vez constatar su detención, pero esta que leemos aquí, la segunda comparecencia en total, fue la primera comparecencia ante el concilio de los judíos, también llamado Sanedrín, se conoce también como Sanedrín, ¿verdad? El consejo religioso judío supremo en los tiempos de Jesús, que estaba compuesto por 70 miembros de ancianos, de personas destacadas en el pueblo, más el sumo sacerdote. Seguro que no estaban en esta primera comparecencia o primera reunión del concilio todos los miembros del Sanedrín, pero seguro que tenía que haber habido quórum suficiente, es decir, un número suficiente para juzgarlo o para condenarlo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos seguro? Pues porque en el capítulo 5, versículo 1, leemos la tercera comparecencia de Jesús y la segunda ante el concilio, ante el Sanedrín. En el capítulo 15, versículo 1, ya al llegar la mañana, luego por la mañana, habiendo consultado los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Entonces vemos que seguro la primera reunión del consejo fue para juzgarlo de noche, de madrugada, y entonces a la mañana, llegado a la mañana, a primera hora de la mañana, se reunió todo el concilio, todo el Sanedrín, o un mayor número todavía, para ratificar la condena y así entregarlo a las autoridades romanas. Entonces, por la mañana entonces ya veremos el resto de las comparecencias, así la que se dice de paso en el capítulo 15, versículo 1, y el resto, las tres comparecencias ante los romanos, es decir, ante Herodes, el rey Herodes, que era, aunque era un rey de origen edomita, de Edom, pero era autoridad puesta por los romanos, y también, sobre todo, el gobernador romano llamado Poncio Pilato. Y bien, pues el punto principal de lo que leemos en este pasaje, el punto principal de lo que tenemos aquí, es que las autoridades religiosas judías hicieron durante esta noche un terrible simulacro de juicio, y de juicio justo a Jesús. Un simulacro ya de entrada porque tenían el resultado ya, el veredicto decidido de antemano. Ellos habían decidido que Jesús tenía que morir e hicieron entonces un proceso para, digamos, justificarlo, ¿no? Para conseguir ese fin. Esto fue ya decidido pues justo después de la sanidad de Jesús, que Jesús hizo a Lázaro. En Juan capítulo 11, allí leemos el versículo 47, después de esta sanidad, entonces los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación muera. Así pues, vemos aquí en nuestro pasaje también
En el versículo 55, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban. Ellos querían entregarlo a la muerte y buscaban la manera cómo hacerlo, pues haciendo coincidir testimonios, como veremos. Aquí pues vemos que fue una decisión tomada pues por adelantado y se amoldó entonces o se montó un juicio para conseguirlo. Y forzaron todas las cosas para conseguirlo también. Y esto está en contra de toda idea de justicia. No se juzga a alguien sobre la base de su culpabilidad y de su de su castigo, y después entonces se rellena todo lo demás, ¿no? Todo lo demás es relleno. Sino que la persona, hasta que no se logra demostrar lo contrario, es inocente. Y se tiene que demostrar realmente, de manera concluyente, que es culpable. Esto está realmente en contra de la idea más elemental de justicia, y sabemos que hoy en día pues hay según qué circunstancias y según qué categorías de acusaciones en las cuales uno es culpable de entrada y tiene que demostrar su inocencia. Tan culpable como que por una sola acusación uno ya va directamente a la cárcel sin mediar juicio. Y en el juicio tiene que demostrar su inocencia. Y esto es entonces el simulacro de justicia que también tenemos en nuestros países en la actualidad. Bueno, pues de hecho lo que el concilio, el Sanedrín, hizo aquí fue contravenir no solamente la idea general de justicia, sino todas las normas particulares para un juicio justo por blasfemia en Israel. Y esto lo sabemos por las fuentes judías mismas, en particular una obra llamada Mishnah Sanedrín. Una obra llamada Mishnah Sanedrín. Muchas veces, pues, entre los estudiosos del Nuevo Testamento se cuestiona que estas normas estuvieran en vigor en los tiempos de Jesús, porque fueron posteriores a Jesús y de hecho a la destrucción del templo. Datan del siglo II seguramente, después de Cristo. Son posteriores, sí, pero sin duda también reflejan los principios y las normas que estaban ya en uso cuando el concilio, cuando el Sanedrín estaba en Jerusalén antes de su destrucción. ¿Y cuáles eran estas normas? Pues al menos podemos citar cinco normas. Primero, que ningún juicio se tenía que hacer de noche. Ningún juicio se tenía que hacer de noche. Segundo, que el veredicto para pena de muerte no se podía dar hasta después de un segundo día de juicio. Es decir, los juicios para pena de muerte tenían que durar al menos 2 días. Y no solo eso, tenían que ser 2 días consecutivos. Por lo cual no se podía hacer ese juicio en vigilia de día de reposo o en vigilia de festividad, porque entonces esos 2 días habrían 2 días sí, pero estarían cortados. En tercer lugar, los testigos tenían que ser advertidos de antemano de que tenían que dar un testimonio verdadero y de primera mano, y tenemos las regulaciones también en el libro del Levítico que advierten que si hay un falso testimonio y se descubre este falso testimonio, se tenía que hacer entonces al testigo falso conforme él quería hacer al acusado. Y en cuarto lugar, los acusados por blasfemia solo podían ser condenados si realmente habían maldecido el nombre divino. Y en quinto lugar, los juicios no se podían hacer en la casa del sumo sacerdote.
Y todas estas son normas de la Mishnah Sanedrín. Bien, pues este simulacro de juicio, como vemos, vulneró y transgredió cada una de estas 5 normas. Por otra parte, hay una cuestión también muy debatida todavía en la actualidad entre los especialistas del Nuevo Testamento, que es que si las autoridades judías podían o no podían ejecutar con pena de muerte ellos mismos a personas juzgadas y declaradas culpables. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La Mishnah dice que sí, que se podía apedrear. Como también vemos esto en Levítico también, creo que es el capítulo 23, que dice que si hay un blasfemo, aquel que haya maldecido el nombre de Dios, pues tenía que ser lapidado. La Mishnah decía que sí, por la lapidación, pero después por otra parte tenemos lo que vemos en Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18 y versículo 31. Dice, entonces Pilato les dijo, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Entonces aquí en el Evangelio de Juan diríase que ellos, los judíos, no tenían ese derecho, esa prerrogativa de aplicar la pena de muerte. Entonces, por otra parte, tenemos el juicio y la condena de Esteban en los Hechos, en el libro de los Hechos, en los cuales también fue él acusado de blasfemia y fue condenado a muerte de una manera, se puede decir, legal, porque fue lapidado y Saulo, en aquel entonces, guardaba las ropas de aquellos que lo lapidaban. Así, por lo tanto, vemos que las cosas están se puede decir dividida y por eso hay esa división de opinión. Entonces, bueno, ¿cómo hemos de ver entonces todo esto y sobre todo lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 18? Pues personalmente yo diría que esto fue una treta más de los judíos, de las autoridades religiosas judías, porque ellos podían ciertamente ejecutar a Jesús, pero ellos quisieron, por así decirlo, ¿no?, tirar la piedra y esconder la mano, hacer que eso recayera sobre los romanos, ¿no?, que fueran los romanos los que lo mataran. Y esto pues tendría alguna repercusión, algún resultado, alguna consecuencia. Pues sí, porque en vez de ser lapidado, Jesús moriría crucificado, que era la manera de ejecución de los romanos. Y esto pues lo hacían los judíos también por lo que leemos en Pentateuco, en la Torá, que dice, maldito todo aquel que muere colgado en el madero. Así pues era una muerte de maldición. Por lo tanto vemos que, se mire como se mire, todo esto es un simulacro de juicio. Un simulacro de juicio que atenta contra la idea misma de justicia y contra todas las normas y cada una que estaban en Israel en aquel momento. Pero podemos ahora pasar en segundo lugar a ver los detalles que nos da este pasaje acerca de este juicio. Y así pues leemos en el versículo 56 un punto importante. Marcos nos dice que es el único de los evangelistas que nos dice que los testimonios contra Jesús no concordaban. Las autoridades buscaron testigos falsos, pero vemos que los testigos falsos no concordaban entre sí. Y esto pues también contraviniendo lo que leemos en la Torá. En Deuteronomio
capítulo 17 y versículo 6. Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 6. Y allí leemos: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O también en el capítulo 19 de Deuteronomio, versículo 15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En el capítulo 17, en relación con la pena de muerte en particular; en el capítulo 19, en general para todos. Toda acusación tenía que estar sustentada sobre el testimonio de 2 o 3 testigos. Y bien, esto vemos que era una ley bíblica del Antiguo Testamento. Una ley, podemos decir, de las leyes judiciales. Y bueno, pues ya sabemos toda la cuestión de las leyes del Antiguo Testamento, judiciales, civiles. La estuvimos considerando, ¿verdad?, hará unos meses en los estudios de la tarde del Catecismo Mayor de Westminster. Y bien, pues esta, aunque fuera una ley civil, aunque fuera una ley judicial, y nunca mejor dicho, del Antiguo Testamento, vemos que también al mismo tiempo era una ley moral. Era una ley moral que no estaba dentro del Decálogo, pero sí que es moral. ¿Por qué? Pues porque lo vemos esto refrendado en el Nuevo Testamento. Vemos esto refrendado en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, en boca de 2 o 3 testigos constará todo asunto. En boca de 2 o 3 testigos constará todo asunto. Esto es en general para todos los cristianos, en todo tipo de falta. Y después leemos de manera particular en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 19: contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Para los ancianos, es decir, para los pastores y para los ancianos gobernantes en la iglesia. Entonces vemos, hermanos, la Biblia es realista, ¿verdad? Es realista, y nos encontramos entonces la misma ley para los israelitas del Antiguo Testamento como para los cristianos, los creyentes en el Nuevo Testamento. Sabemos que, bueno, tenemos esta influencia del dispensacionalismo, esta corriente, ¿no?, que ha influido tanto el mundo evangélico, que hace esa distinción radical entre el Antiguo Testamento por un lado, el Nuevo Testamento por otro. Y entonces, acerca del Nuevo Testamento, pues viene a decir que no tiene ningún tipo de relación con el Israel del Antiguo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento dirían que es una comunidad de solo regenerados, de solo renacidos. Además, en el mundo evangélico y en el mundo también dispensacionalista hay una corriente muy fuerte de lo que se llama el perfeccionismo. Es decir, la idea de que el cristiano puede llegar a ser perfecto, una perfección moral, que no tenga pues pecado, vivir sin pecado incluso, dicen, ¿no?, que un cristiano puede llegar a un estado de santidad tal que pueda pasar años o incluso el resto de su vida sin cometer ni un solo pecado. Bueno, pues si fuera así, no habría ninguna necesidad de leyes como esta que estén en vigor en nuestra dispensación, en el tiempo del Evangelio para los creyentes. Y es porque los creyentes del Nuevo Testamento, aún siendo regenerados, pues tienen también pues los restos del pecado original, los cuales son también unos restos, bueno, vemos que hacen necesario pues este tipo de leyes. Están también en vigor entre nosotros y proceden, por lo tanto, de la legislación bíblica del Antiguo Testamento. Esto por un lado, pero también pues seguimos leyendo los versículos del 57 al 55 al 57. Volvemos entonces a nuestro pasaje y ahí leemos:
que se nos da también en particular la acusación de los testigos falsos. Leemos entonces, levantándose algunos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho por manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Mas ni aún así concordaban. Pero vemos que esta era la acusación, ¿no?, que se habían concertado al final, ¿no?, entre 2 testigos falsos, y parecía que habían llegado entonces a una acusación que se mantenía. Pero esto evidentemente era una tergiversación de las palabras de Jesús. Por una parte, leemos en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Estas palabras fueron dichas en el contexto del discurso de los últimos tiempos. Ahí leemos, saliendo del templo les dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto por un lado, esto fue un anuncio profético. El templo será derribado. Por otra parte, vemos en el pasaje de la purificación del templo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y ahí en el versículo 19, que Jesús dijo lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vemos que son 2 ocasiones distintas en las que Jesús está hablando del templo, de su destrucción y también de su restauración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los testigos falsos, evidentemente, lo que estaban haciendo aquí era una especie de amalgama, es decir, fundir esas 2 citas, ¿no?, esas 2 declaraciones de Jesús, y el resultado es el que leemos, pero con todo y con eso, ni aún así concordaba. ¿Por qué? Porque en Marcos, en capítulo 11, como hemos dicho, era un anuncio, ¿no? Era un anuncio de lo que iba a ocurrir. En el versículo 13, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el versículo, en Juan capítulo 2, pues sí dice, levantaré, ¿no?, este templo. Levantaré, pero ni en Juan capítulo 2, ni tampoco en Marcos dice, derribaré este templo, o derribaré este templo no hecho por manos, y levantaré otro templo hecho sin manos. Entonces vemos, ¿no?, que estaban, pues sí, tergiversando las palabras de Jesús. ¿Y qué podemos también decir acerca de esto? Pues podemos sacar 2 lecciones, brevemente, una moral y otra espiritual. La moral es la importancia de las palabras. Fijémonos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 12 y versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo esto, pues, en el contexto de la exhortación de Jesús. Podemos leer versículo 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dan cuenta en el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús fue condenado por unas palabras que él no había dicho. Pero, hermanos, si los hombres pueden fallar en su juicio, Dios no fallará en su juicio. Toda palabra que digamos, de ella hemos de dar juicio. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hemos hecho estando en la carne, sea bueno o sea malo, para que demos cuenta aún de toda palabra. Entonces, el juicio de Dios, recordemos, es perfecto, a diferencia, por supuesto, del de los hombres. La segunda, hermanos,
lección es la lección espiritual, que la destrucción del templo habla de la muerte de Jesús y de su resurrección. Jesús está hablando aquí del cuerpo de Jesús como el templo. Su muerte y su resurrección entonces es el fin del templo terrenal, sí, hecho con manos, y el fin también del culto que se hace en él. Todo lo referente a ese culto en el templo del Antiguo Testamento está ya abrogado. Y el cuerpo de Jesús, como leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, es su iglesia. El cuerpo de Jesús es su iglesia. Este es el nuevo templo que el Señor está edificando, 1 Corintios capítulo 3, y que los cristianos hemos de también estar sobreedificando con los mejores materiales. Efesios capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 3. Por lo que, de una vez más, también vemos el error del dispensacionalismo, en el que están sosteniendo, defendiendo que se va a reedificar el templo material, físico, hecho con manos en Jerusalén al final de los tiempos, y esto, según ellos, estando Jesús ya, habiendo regresado Jesús ya, y estando Él reinando en Jerusalén, al mismo tiempo, por lo tanto, dicen, se ha de construir, reedificar el templo en Jerusalén. Una reedificación literal o literalista del templo que pasa completamente por alto que Jesús es este templo y que la iglesia es el cuerpo y es el templo del Espíritu Santo que el Señor está edificando. Entonces, el querer restaurar este templo inevitablemente se tiene que ver como el querer restaurar la dispensación, utilizando esta misma palabra que ellos utilizan, la dispensación del Antiguo Testamento, que ha sido abrogada por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así pues, Jesús es el todo del templo de Dios. Lo tercero que podemos ver también es que el sumo sacerdote, al ver que nada conseguía con todo esto, pues al final se la jugó, por así decirlo, el todo por el todo. En los versículos 60 y 61, y ahí leemos: entonces el sumo sacerdote, lamentándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo. En el pasaje paralelo, en Mateo, dice que él lo conjuró, es decir, que lo puso bajo juramento, lo juramentó, lo puso bajo juramento. Era, digamos, la acción más solemne y más reverente que se podía hacer, ¿no? Para que dijera la verdad. Dijera, pues, eres tú el Cristo, el Hijo del bendito. Vemos que está omitiendo el nombre mismo de Dios, utilizando esta expresión, ¿verdad? El bendito. Y la respuesta de Jesús la leemos en versículo 62, y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esta, la palabra de Jesús, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, es una cita, alusión bastante clara a Daniel capítulo 7 y versículo 13. Daniel capítulo 7 y versículo 13, sí.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un anciano de hombre, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Vemos aquí la expresión también, las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre. Y aquí pues dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En referencia a quién? A sí mismo. A sí mismo. Jesús estaba hablando de sí mismo y pues aplicándose entonces esta cita también de Daniel. Y fijémonos también que Jesús evita citar el nombre de Dios, porque cuando dice aquí sentado a la diestra del poder, bueno, no sé la del 60 si está poder de Dios o no, pero es un añadido. En la versión de la Sociedad Trinitaria está en itálicas para mostrar que no es del original. Y en realidad lo que tenemos aquí es algo parecido. Intenta evitar el nombre de Dios diciendo a la diestra del poder. A la diestra del poder. Es bueno, pues para evitar decir el nombre de Dios. Bien, pues entonces fijémonos en la reacción del sumo sacerdote. Versículo 73. El sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Entonces la reacción esta de rasgarse las vestiduras, ¿por qué? Pues porque en los juicios de blasfemia evidentemente se tenía que repetir la blasfemia para condenarlo, ¿verdad? Y entonces al escuchar la blasfemia, pues entonces uno no tenía que asistir a esto tal cual y se rasgaba las vestiduras en señal de escándalo, de dolor, etc. Bueno, pues entonces vemos que Jesús no blasfemó. Aquí él ni siquiera citó el nombre de Dios, ni siquiera lo maldijo, y sin embargo lo condenan por blasfemia. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues porque las autoridades, el sumo sacerdote y las autoridades de los judíos entendieron que Jesús estaba afirmando aquí, estaba diciendo que Él era Dios. Que Él era Dios. Porque al decir la cita de Daniel, capítulo 7, versículo 13, con la declaración de yo soy, sabemos de que el nombre yo soy es el nombre de Dios en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, del cual pues se deriva Jehová. Yo soy el que soy. Y cuando pues, lo envía a Moisés, le dice, pues el yo soy me ha enviado a vosotros. En Éxodo capítulo 3. Así pues estaban viendo que Jesús estaba afirmando aquí su divinidad, que era Dios. Y en esto estaba en lo cierto. Porque Jesús está aquí afirmando que Él era Dios. Y sabemos que muchos hoy niegan esto. Muchos hoy niegan que Jesús es Dios. Muchos hay que también creen en Jesús, pero que piensan que sí, Jesús fue condenado por las autoridades de su tiempo, pero porque era un joven profeta. Porque era alguien que a lo mejor hasta se hacía pasar por el Mesías. O a lo mejor pues que era un revolucionario y entonces pues estaba pues molestando al poder. Y todo esto es falso. Todo esto es falso, ¿por qué? Porque si hubiera sido un simple revolucionario, si hubiera sido un simple, comillas, Mesías, nada le hubiera pasado. En el siglo II hubo un tal Simón Bar Kokhba que él era revolucionario, él dijo ser el Mesías y la gente lo siguió, incluso pues fariseos, escribas, la gente religiosa, ¿verdad? Los líderes religiosos. Si él solamente hubiera sido un revolucionario político, la gente habría ido tras él y lo hubieran defendido. Pero no era esto y no fue sobre estas bases sobre las cuales lo condenaron. Nada de eso es cierto. Entonces, si la gente que no cree que Jesús es Dios, el Dios eterno, no lo creen, pues si no lo cree por lo que dice la Biblia de sí mismo, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, por lo menos,
que lo vean y que crean de la boca de los que lo condenaron. ¿Por qué lo condenaron por eso? Porque por decir esto dijeron que blasfemaba. De la misma manera que en Juan capítulo 8 pues le iban a tirar piedras porque él se hacía también igualar a Dios. Bien, pues entonces por último vemos ya, y con esto acabamos, el comportamiento, la reacción de Jesús. Y en el versículo 65, algunos comenzaron a escupirle y a cubrir su rostro y a darle bofetadas y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban pues bofetadas. Y esto pues era el cumplimiento de profecías acerca del varón de dolores. En el Salmo capítulo 38, ahí leemos versículos 12 y 13, los que buscan mi alma arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero yo como si fuera sordo, no oigo, y estoy como un mudo que no abre su boca. Por supuesto, está el texto de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 y versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y a Jesús lo acusaron falsamente, lo condenaron falsamente y le estaban también maltratando y él no abrió su boca. Y él estaba sorprendido de esto, sorprendido. En el siglo 61 dice, el sumo sacerdote le pidió preguntar y le dijo, él vio que nada respondía Jesús. Y Jesús, vemos, llegó hasta el fin, sin decir una sola palabra. El silencio de Jesús fue el triunfo de Jesús, porque así Él llevó a cumplimiento la misión del Padre, su perfecta y plena obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, porque tenía que ser muerte de cruz. Y el Señor nos da a nosotros los cristianos en su Evangelio, en el Nuevo Testamento, mandamientos como que si te golpean en una mejilla, devuelve la otra. No resistéis al malo. Bien, pues esto lo hizo Jesús. Jesús devolvió la otra mejilla cuando fue golpeado. Devolvió la otra mejilla cuando fue escupido. Y no resistió al mal. Él no lo hizo. Y esto el Señor Jesús lo hizo, sí, por un lado para mostrarnos el camino, pero también para realizar, sobre todo, nuestra salvación. Nuestra salvación. Porque de esa manera Jesús fue condenado en el juicio, en un juicio injusto. ¿Para qué? Para que nosotros, culpables, seamos justificados en un justo juicio, el juicio de Dios. Para que, de esta manera, de la misma manera que Jesús fue imputado falsamente, pues a nosotros, por los que lo condenaban, pero el Padre estaba cargando sobre él las faltas y los pecados de todos nosotros. ¿Y esto para qué? Para que nosotros, en el perfecto y justo juicio de Dios, seamos justificados con la justicia, que no es nuestra, es la justicia del Señor Jesucristo, que nos es imputada. Así pues, todo el que cree en el Señor Jesucristo es hecho justicia de Dios en Él, por el Padre. Y todo el que cree, el que deposita su confianza en el Señor Jesucristo, debe tener esta seguridad, según la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿la tenemos?
en particular y concretamente, la tienes. Pues quiera Dios que así sea. Que cada uno de nosotros tengamos esta confianza puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, sí.